Lenín Moreno. Para hablar sobre ese tema, nos acompaña hasta ahora en nuestra mesa de trabajo el ingeniero José Augusto Briones, secretario general de la Presidencia. Ingeniero, gracias por acompañarnos. Bienvenido. Muy buenos días, gracias a la radioaudiencia de FM Mundo. Estoy a la orden para absolver las inquietudes que tengan. Señor secretario, cuéntenos primero cuál es el análisis que usted realiza de estos 2 primeros años de gobierno del presidente Moreno en cuanto al tema de obras. Bueno, no solo el tema de obras es una consecuencia de haber dado un giro al modelo económico que venía dándose, que ha significado que tengamos finanzas públicas ordenadas. En ese contexto, el gobierno del presidente Moreno, desde mayo del 2017 a la fecha, ha inaugurado 501 obras por un monto total de 3.200 millones de dólares. Cabe destacar que estas obras tienen un énfasis significativo de 234 obras repartidas en los sectores de salud y educación, 122 para salud, 112 para educación. Señor secretario, de esas 501 obras, ¿cuántas son de vivienda social? Porque el presidente puso un número bastante alto, 250.000 viviendas que serían entregadas durante su gobierno, y luego indicó que no tenían los recursos económicos suficientes para poder cumplir con esa promesa de campaña. ¿Cuántas viviendas están entregadas hasta el momento? El señor presidente de la República, en su informe del 24 de mayo, hizo una analogía de cómo se encontró el gobierno. Fue como un tren que por fuera se lo veía pintado, pero al entrar los asientos estaban desarmados, sin motor, lo cual hubo que poner en orden en la casa primero. Por ello, los recursos que se decían disponibles no hubo tal. A la fecha, para responder concretamente a su pregunta, se han generado 28.000 soluciones habitacionales, más 45.000 que fueron producto de la reconstrucción de Manaví y Esmeraldas. Los arreglos institucionales están listos, hemos renegociado los préstamos y estamos ejecutando los planes de vivienda. Ahora, ingeniero, ¿cuántos planes de vivienda se podrán realizar en los siguientes 2 años del gobierno que había ofrecido 350.000 viviendas de interés social? La meta propuesta sigue vigente y lo que estamos haciendo es multiplicar la gestión de gobierno en alianza con los gobiernos autónomos descentralizados y el sector privado, de tal manera que se pueda cumplir con la meta establecida por el gobierno. Al inicio del gobierno del presidente Moreno se habló de una crisis económica, no había una buena situación en nuestro país. ¿Cuál es la situación actual? Bueno, la situación actual es una situación de confianza en el país, particularmente en el gobierno ecuatoriano. El hecho de haber suscrito acuerdos, no solo con el fondo, muchas veces se dice el fondo. El Ecuador tiene suscritos acuerdos con el Fondo Monetario Internacional, Banco Interamericano de Desarrollo, Banco Mundial y CAF. ¿Qué significan estos acuerdos? Además de una muestra de confianza en el país, si cabe el término, el Fondo Monetario actúa como una especie de auditor de las finanzas. Cuando están en orden, fluyen los desembolsos. El programa de apoyo financiero al gobierno nacional y al país comprende alrededor de 10.200 millones de dólares, que son los que van a ingresar en los próximos años para equilibrar las finanzas, fortalecer la reserva y dar esa perspectiva y credibilidad que el país requiere. Pero esos créditos que a la vez ingresan para mejorar la economía, como usted menciona, ¿no significa también el incremento de la deuda? Definitivamente, y es necesario el crédito, pero aquí es importante puntualizar algo: las condiciones de crédito. Si usted compara las condiciones de créditos contraídas por el gobierno anterior, tasas altas, plazos cortos, prácticamente ahogar la economía, con las tasas que se han conseguido ahora, significativamente menores y a mayor plazo, implican que esos recursos necesarios sirven para dinamizar la economía. Una cosa es contraer crédito con condiciones convenientes y a largo plazo, y otra cosa es tener con altas tasas y a menor plazo. Entonces, el crédito es necesario y hay que ver en qué condiciones y para qué se lo está destinando, que esa es la gran diferencia. Perdón, dentro de lo que ha establecido el Fondo Monetario está el aumento del IVA, que es el temor de muchos. El Fondo Monetario, ¿cuál es la diferencia?
que este gobierno ya había tomado muchas medidas y cuando recurrimos al fondo fue simplemente para visibilizar y transparentar las decisiones que se habían tomado en orden de finanzas públicas, tamaño del Estado, subsidio de combustibles, y con eso es lo que estamos nosotros acompañando. No hay ningún condicionamiento, más aún lo que usted menciona referido al incremento del IVA. Ingeniero, en la campaña política uno de los ofrecimientos de Lenín Moreno fue precisamente bajar el IVA. Sin embargo, hay esta preocupación, como le comenta mi compañera. Reitero, no existe ningún condicionamiento de parte del Fondo Monetario referido al tocar el IVA. Lo que hubo en campaña, probablemente, yo no participé de la campaña, tuvo relación con las finanzas que en ese momento se pintaban. Han sido reiterados los ejemplos mediante los cuales se ha demostrado que una cosa fue lo que se dijo y otra cosa fue lo que se encontró. Pero aún así debía haber un margen de posibilidad de no encontrar las finanzas tal como se mencionaban. Me imagino que los políticos también tienen ese margen de posibilidad de que no todo sea perfecto para así cumplir promesas reales. Justamente por lo que usted menciona, se tomaron decisiones responsables, probablemente políticamente no convenientes, pero necesarias para enrumbar la economía del país. Ahora, ¿qué pasa con el tema del empleo? Hay muchos ecuatorianos que en este momento no encuentran un trabajo, no están afiliados. ¿Cómo enfrentar esa difícil situación? El empleo es una consecuencia de la dinamización de la economía y de presentar condiciones, un entorno favorable para la inversión, que es lo que ha trabajado en el gobierno. Hay un factor que no se analiza, y lo voy a decir con todo respeto porque es un tema doloroso. Tener una alta migración de hermanos venezolanos es algo muy doloroso. De acuerdo a las cifras, alrededor de 480.000 venezolanos están aquí en el país, de los cuales 230.000 han accedido al empleo. Eso significa una presión real y un desplazamiento de cargos y de posiciones de empleo para muchos ecuatorianos. No es un pretexto, es una realidad. El gobierno sigue tomando decisiones, dinamizando la economía, invirtiendo un tren que se venía dando. ¿Qué pasaba en los últimos 10 años? La locomotora que impulsaba la economía era el gasto público y la inversión del gobierno. Ahora se está queriendo dar un giro, que es que sea que el sector productivo sea quien impulse la economía. ¿Cómo? Dando condiciones. Han sido múltiples, no solo las muestras, sino las decisiones de gobierno de mejorar condiciones tributarias, financieras, de acceso al crédito, de facilidades con el SRI para que el sector económico reaccione, lo cual está sucediendo felizmente. El tema de las migraciones o la migración de los venezolanos entonces daría la razón al INE, que informa que 300.000 personas estaban desempleadas hasta marzo del 2019. Eso es una de las razones. No quiero decir que es la única, pero es una razón determinante. La economía está felizmente reaccionando. Hay una cifra importante y está vinculada con el déficit fiscal. El año pasado, gracias a un manejo responsable de las finanzas públicas, el Ecuador cerró con un déficit de 3.200 millones de dólares, cuando el proyectado era 8.500 millones de dólares. Esa es una variable determinante en el comportamiento económico. Un alto déficit de gobierno afecta a las finanzas globales del país. Señor secretario, ¿qué nuevas medidas tomará el gobierno en este tiempo que todavía le falta al presidente Moreno para mejorar precisamente esta situación del empleo, de la economía, de mayor productividad? ¿Qué se viene? Bueno, el señor presidente de la República el 24 de mayo anunció acciones que están en marcha para dinamizar la economía. ¿Cuál es el énfasis de estos 2 últimos años de gobierno? Empleo, trabajo, producción, y para eso las condiciones se están dando. Eso no es algo que viene de la noche a la mañana, y perdónenme si soy reiterativo. Con un Estado obeso, deficitario, es muy difícil tener un entorno económico apropiado, un entorno de confianza. Si usted ve
¿Por qué los organismos internacionales hoy sí dan crédito en condiciones favorables para el país? Es porque hay un manejo responsable. Porque hemos retomado... Porque hay más confianza. Hay más confianza. Usted ve que el riesgo país en 2 meses bajó más de 250 puntos por haber tomado medidas y por habernos insertado en un círculo de confianza. Aquí las finanzas están abiertas. ¿Cree usted que las reformas laborales que se han planteado, como la flexibilización del horario, ayudará a la productividad y esto también a su vez al empleo? Definitivamente, y aquí es importante, no se están tomando medidas contra el trabajador, son medidas pro empleo. Si ustedes le preguntan a una persona que está en la calle o que está días buscando trabajo en la calle Granados, si quisiera trabajar por horas, que hay disponibilidad, le va a decir, por supuesto. Este es un gobierno respetuoso y responsable de los derechos humanos y los derechos de los trabajadores. Se ha dado muestra de ello. Por lo tanto, es necesario tener diversas modalidades de trabajo, como se llamen, pero la gente quiere trabajar y el mercado está dispuesto a ello. ¿Y qué pasaría con las horas extras? Las horas extras se pagarán, se reconocerán todos los beneficios laborales y todos los beneficios vinculados con la seguridad social. El país necesita empleo, el país necesita más apertura para sentarnos y encontrar soluciones. Ingeniero Briones, queremos comprometerle para una nueva cita aquí en Notimundo al Día, porque sabemos que tiene un compromiso con otro medio de comunicación y no nos puede seguir acompañando, pero hay muchos temas de estos 2 años de gobierno del presidente Lenín Moreno que todavía quedan en carpeta para poder analizarla, así que queremos invitarle para que se comprometa a una nueva cita acá en Notimundo al Día. Será un gusto estar aquí, agradezco por su profesionalismo y un saludo a toda la red de audiencia. Muchísimas gracias. El ingeniero José Augusto Briones, secretario general de la Presidencia, acompañándonos esta mañana aquí en Notimundo, siempre bien informados. Recuerda escucharnos en vivo en nuestra